Empezaremos dibujando un triángulo en la pantalla y trazamos sus mediatrices. Mediatriz de los lados, y observamos que las tres mediatrices se cortan en un punto, este punto de aquí, y lo señalamos. Punto de intersección de esta recta con esta recta y queda señalado. Vamos a cambiar de color a las mediatrices para que queden bien remarcadas, por ejemplo color rojo, esta mediatriz y esta mediatriz. Y vamos a cambiar de apariencia al punto. Por ejemplo, lo marcamos, bueno, no está muy visible, cogemos esta forma y así queda más remarcado. Movemos los vértices del triángulo, observaremos que siempre las tres mediatrices se cortan en un punto, por diferente que sea el triángulo, bien dentro, bien fuera del triángulo. Vamos a poner marca de ángulo a los ángulos. Para eso elegimos la herramienta marca de ángulo, y para marcar un ángulo tenemos que dar los tres puntos que forman el ángulo, señalando en segundo lugar el punto donde está situado dicho ángulo. Por ejemplo, este punto es el vértice de este ángulo. Si queremos poner la marca en este ángulo, tenemos que señalar este punto, este en segundo lugar, y para cerrar este de aquí. Repetimos para los otros dos. Trazar las bisectrices de los ángulos del triángulo. Por ejemplo, la bisectriz de este ángulo es esta recta, y hacemos lo mismo con las otras dos. Cambiamos el color de las bisectrices y observamos que las tres bisectrices se cortan en este punto. Lo remarcamos, punto de intersección de esta recta con esta recta, y veremos que moviendo las vértices del triángulo, las tres bisectrices se cortan también en un punto, las tres único. Lo mismo que las mediatrices, por lo diferente que sea el triángulo, las tres siempre se cortan en un punto. Vamos a trazar la siguiente circunferencia, con centro en este punto y que pasa, por ejemplo, por este vértice del triángulo. Observaremos que dicha circunferencia no solamente pasa por este vértice, sino pasa también por los otros dos. Si variamos los vértices del triángulo, observaremos que siempre dicha circunferencia pasa por los tres vértices. Está circunscrita al triángulo. Por eso a este punto le llamaremos circuncentro. Lo vamos a etiquetar con ese nombre. Ahora, la circunferencia que es tangente a uno de los lados y tiene a este punto como centro. Para eso necesitamos hallar el punto de tangencia, por ejemplo, respecto de este lado. Para ello tendremos que dibujar la recta perpendicular a dicho lado que pasa por este punto. Recta perpendicular por este punto a este lado del triángulo. Este es el punto de tangencia. Señalamos dicho punto de esta recta con este triángulo y ahí se forma el punto de tangencia. Dibujamos la circunferencia, este punto como centro y este como radio. Y observamos que si modificamos los vértices del triángulo, siempre dicha circunferencia es tangente a ese lado. Y no solamente a él, sino también a los otros dos. Es decir, que esta circunferencia es la circunferencia inscrita en el triángulo. Por eso a este punto se le etiqueta con el nombre de incentro, que es lo que vamos a hacer. Ya que la operación de calcular la circunferencia inscrita o circunscrita a un triángulo es bastante común en geometría, aprovecharemos este ejercicio para definir dos macros que nos calculen, dado un triángulo o tres puntos, la circunferencia circunscrita y la circunferencia inscrita. Para eso vamos a la opción macros, objetos iniciales, y tendremos que señalar los tres puntos. Este punto y este punto. Y como objeto final señalamos la circunferencia, en el primer caso, circunferencia circunscrita. Vamos a definir la macro, ponemos nombre de la macro circunscrita. Bien, ponemos el nombre de macro circunscrita como nombre de primer objeto final, que es el mensaje que aparecerá cuando pongamos
pongamos el cursor encima de la circunferencia generada, nos aparecerá este mensaje y como ayuda podemos indicarle al futuro usuario que hay que indicarle 3 puntos a la macro. Borramos el icono y podemos dibujar uno orientativo. Guardar archivo, OK, y la guardamos en nuestra carpeta de macros. Repite el proceso para definir la macro que generaría la circunferencia inscrita. Objetos iniciales señalaríamos los 3 puntos y como objeto final la circunferencia inscrita y con un nombre apropiado. Para continuar con el ejercicio vamos a ocultar todos aquellos elementos que no nos valgan, que son todos estos. Hemos ocultado todas las rectas y hemos cambiado la apariencia de la circunferencia circunscrita y la circunferencia inscrita. Vamos a trazar las alturas de del triángulo, de cada uno de sus lados. Para trazar la altura de un lado hay que calcular la recta perpendicular a dicho lado desde el vértice opuesto. Es decir, cogemos recta perpendicular, por ejemplo, por este punto a este lado y se nos forma la altura. Esta es la altura del triángulo respecto de este lado. Hacemos lo mismo para los otros dos lados. Como se puede observar, las 3 alturas se cortan en un punto. Vamos a cambiar un poco la posición de los vértices del triángulo para desplazar dicho punto para que quede más visible. Bien, este punto es el punto del corte de las alturas. Vemos que en función del tipo de triángulo, este corte de las alturas puede quedar fuera, como es el caso, o en este caso estar interno al triángulo, como sucede en este triángulo. Etiquetamos los 3 vértices del triángulo para que quede más claro, así como las 3 alturas. Por ejemplo, el vértice A y los demás exactamente igual. Hemos puesto como etiqueta a esta recta HC, es decir, que es la altura correspondiente al vértice C. Estas etiquetas se pueden mover, se pueden arrastrar, pero siempre acompañan al objeto etiquetado.